Fue abandonada en medio del desierto, cubierta de harapos, sin fuerzas para pedir ayuda. Los viajeros pasaban, apartaban la mirada, fingían no ver a aquella mujer apache caída sobre la arena, hasta que un vaquero se detuvo, se acercó, leyó algo oculto en su ropa desgarrada y sus manos empezaron a temblar. Cuando susurró, «Vamos a casa», todos a su alrededor quedaron en absoluto silencio. Suscríbete al canal, deja tu like y comenta desde qué parte del mundo nos estás viendo, porque ahora te lo voy a contar todo. La arena quemaba, no como el fuego, sino como una plancha pesada que te aplasta poco a poco. «Mira, Tomás». Allí, junto a ese cardo, dijo una voz áspera. Una carreta chirrió hasta detenerse en el camino de tierra. Luz no podía mover la cabeza para ver, pero escuchó. Sus párpados pesados como piedras solo dejaban entrar un resplandor rojo. ¿Qué es? ¿Un animal? No. Es una persona. Una mujer. Hubo un silencio. Luz intentó abrir la boca. Ni una gota de saliva. Solo un sonido rasposo salió de su garganta. «Por favor», quiso gritar, pero su cuerpo no la obedecía. «Tiene ropas rotas. Es de los indios, ¿ves?», murmuró la primera voz, la del hombre llamado Tomás. «Podría ser una bandida. O estar enferma», dijo una voz de mujer, llena de miedo. «Mejor sigamos. No es nuestro problema». «Tiene razón, doña Imelda. Además, trae mala suerte ayudar a alguien que el desierto se quiere llevar. Es como ir contra la naturaleza». La carreta empezó a moverse de nuevo. El chirrido de las ruedas se hizo más pequeño hasta desaparecer. Luz sintió una lágrima caliente recorrer su mejilla. La arena la absorbió al instante. Ese fue el primero, no fue el último. El sol viajó por el cielo una vez, 2 veces, 3 veces. Luz contaba las veces que la luz cegadora pasaba por sus ojos cerrados. Era su único reloj. A veces oía caballos, otras, pasos. Una vez, unos niños que reían. Todos se detenían un momento, todos cuchicheaban. Todos se iban. Su mente, lenta por la sed, volvía siempre al mismo recuerdo. No era un recuerdo completo, era un olor a tierra mojada y piedra. Era el sonido de un silbido, una canción de cuna triste que salía de la oscuridad. Y era la cara de un niño con los ojos muy abiertos. «Escapa», Luz le decía la cara del niño. «Encuentra a alguien, diles dónde estamos». Ella sentía algo de tela en su mano, un pañuelo pequeño, con un dibujo bordado. «Toma mi suerte», decía el niño. Se llamaba Rafael. Luz sacudió la cabeza, un movimiento mínimo. El recuerdo se desvaneció. Ahora solo estaba el calor, un calor que le secaba la sangre en las venas. Sus labios estaban partidos y cubiertos de polvo. Ya ni siquiera sentía hambre, solo una sed enorme, un vacío que le arrancaba la vida desde adentro. Otro día, otra sombra sobre ella. «Madre Santísima». «Otro más», murmuró un hombre. «No la mires, Felipe. Sigue caminando. Ya ves cómo está. Nadie sobrevive así tanto tiempo. Casi no es de este mundo». Los pasos continuaron. Luz ya no lloraba. Había entendido. El desierto de Chihuahua era muy grande, y ella era muy pequeña. Una mancha más en la tierra beige. La gente tenía miedo. Miedo de lo diferente. Miedo de la mala fortuna. Miedo de involucrarse. Su cuerpo empezó a olvidarse de sí mismo. Los dedos de los pies ya no los sentía. Luego las piernas. Era como si la arena la fuera enterrando viva, muy despacio. Sus pensamientos se volvieron extraños. Creía ver a su abuela, sentada a su lado, tejiendo. «La tierra nos da todo», niña, decía la voz de su abuela en su cabeza. «Y a veces, la tierra nos reclama». Un nuevo sonido la sacó de ese sueño. No eran pasos, era un golpe suave y constante. Huf, huf, huf. El sonido de cascos sobre tierra. Un solo caballo. Luz forzó un ojo a abrirse 1 milímetro. Vio las patas delanteras de un caballo blanco, cubiertas de polvo. Se detuvieron a unos pasos de ella. Oyó un gruñido bajo. El sonido de un hombre bajando de la montura. Esta vez no hubo cuchicheos, solo unos pasos pesados que se acercaban. Las botas aparecieron en su pequeño campo de visión. Eran botas de cuero viejo, gastadas. Luz esperó a que las botas dieran media vuelta. Esperó el sonido de los pasos alejándose, pero no se alejaron, se agacharon. Una sombra grande bloqueó el sol. Fue la sensación más hermosa que había sentido en muchos días. Un hombre mayor se arrodilló a su lado. Luz no podía ver su cara, solo una silueta contra la luz cegadora. El hombre no habló. Extendió una mano con mucha lentitud, como si se acercara a un animal asustado. Con dedos que temblaban un poco, tocó el jirón de tela beige que le cubría el brazo. El pedazo de tela donde con hilos descoloridos estaba bordado un caballo galopando. El dedo del hombre siguió el contorno del caballo. Luego se detuvo en las letras debajo.
Luz lo vio acercar más la tela a sus ojos. Vio cómo su espalda se ponía rígida. El silencio fue total. Luego, un sonido, un quejido profundo, roto, que salió de la garganta del hombre. Algo cálido y húmedo cayó sobre la mano de Luz. Una lágrima. Luego otra. El hombre comenzó a temblar. Todo su cuerpo temblaba. Con una voz ronca, ahogada por una emoción que Luz no entendía, el hombre leyó en voz baja las palabras bordadas. Para mi hijo, Rafael. Que la tierra te lleve a salvo. Las lágrimas del hombre caían ahora sobre la arena como lluvia en un suelo seco. Sus manos, grandes y callosas, se cerraron con suavidad alrededor del brazo de Luz. Su toque ya no era de curiosidad, era de algo más, algo parecido al reconocimiento. El hombre se inclinó. Su rostro, curtido y con una barba entrecana, estuvo por fin cerca del de ella. Sus ojos, llenos de lágrimas y de una luz que Luz no había visto en nadie desde hacía mucho tiempo, la miraron. «Vámonos a casa», hija susurró. Con un cuidado infinito, como si levantara el objeto más frágil del mundo, el hombre pasó sus brazos por debajo del cuerpo de Luz. La levantó de la arena que había sido su cama de muerte. La sostuvo contra su pecho. Luz sintió el calor de otro ser humano, el latido de un corazón ajeno. No tuvo fuerzas para tener miedo, solo un alivio tan profundo que hizo que su visión se nublara. El hombre la cargó hacia su caballo blanco. Con dificultad, pero con determinación, la subió al lomo del animal, sujetándola para que no cayera. «Aguanta», Palomo le dijo a su caballo. «Llevamos un tesoro». El hombre montó detrás de ella, rodeándola con sus brazos para mantenerla en su lugar. Dio una orden suave al caballo. Los cascos comenzaron a moverse otra vez, alejándose del lugar donde Luz había esperado morir. Ella, con la poca conciencia que le quedaba, sintió el movimiento del caballo y la seguridad de los brazos que la sostenían. Antes de que la oscuridad la venciera por completo, un último pensamiento cruzó por su mente. Tal vez, solo tal vez, la tierra no la había reclamado todavía. El camino de regreso a El Refugio fue largo y silencioso. Don Héctor guiaba a Palomo con una mano, mientras con la otra sujetaba a la mujer inconsciente que llevaba delante. Sentía su respiración, leve como el aleteo de un pájaro, contra su brazo. Era la única señal de que todavía vivía. «Aguanta», muchacha, murmuraba él de vez en cuando, aunque sabía que ella no podía oírlo. «Ya falta poco». El sol comenzaba a bajar, pintando el desierto de naranja y morado. Don Héctor no podía quitar los ojos del pedazo de tela que asomaba del puño cerrado de la mujer. El bordaje, lo había visto bien, no había duda. Rafael susurró el nombre al viento, y por primera vez en muchos años la palabra no le sabió solo a amargura. Palomo ascendió por último cerro antes del valle donde estaba el rancho. Don Héctor vio el tejado de su casa, la cerca de madera, el corral. Un nudo se le formó en la garganta. Iba a llegar allí con una extraña, con un fantasma del pasado a cuestas. Al acercarse a la casa, la puerta de la cocina se abrió. Silvia salió, secándose las manos en su delantal. Sus ojos oscuros fueron del caballo a la carga que llevaba y finalmente al rostro de don Héctor. «¿Qué traes, patrón?», preguntó. Su voz era calmada y plana. «Una vida, Silvia». «Traigo una vida», respondió don Héctor, y su voz sonaba ronca. Sin hacer más preguntas, Silvia se acercó, ayudó a bajar con cuidado a la mujer del caballo. Juntos la llevaron hacia adentro, a la habitación pequeña que estaba junto a la cocina. La acostaron en la cama. «Está seca como un hueso», observó Silvia, tocando la frente de Luz. «Y caliente. Voy por agua». Don Héctor se quedó de pie en la habitación, sintiéndose fuera de lugar. Miraba a la mujer joven, su piel tierra, su ropa hecha trizas. Luego, con mucho cuidado, abrió la mano derecha de ella, que todavía mantenía un puño débilmente cerrado. Dentro, arrugado y sucio, estaba el pañuelo. Lo tomó, se acercó a la ventana donde la luz era mejor. Allí estaba, el caballo galopando, y las palabras, las mismas palabras que él, con sus dedos torpes de hombre grande, había bordado una tarde, hace 17 años. Su esposa Consuelo se había reído. «Ese caballo parece una burra flaca, Héctor». «Pero galopa, mujer, galopa hacia la libertad», le había respondido él, dándoselo a Rafael. El niño había sonreído. Al día siguiente, Rafael se fue a pie a casa de un amigo en un rancho vecino. Nunca llegó. «Patrón», la voz de Silvia lo sacó del recuerdo. Ella estaba a su lado, con un bol de agua fresca y un trapo limpio. «Déjeme a mí». «Vaya, cuide a Palomo. Él también tuvo un viaje duro». Don Héctor asintió.
Era una forma de decirle que se fuera, que necesitaba espacio. Salió al corral, desencilló a Palomo, le dio agua y frotó su lomo con movimientos lentos, mecánicos. Pero su mente estaba dentro de la casa. Cuando volvió a entrar, era de noche. Silvia estaba sentada en una silla junto a la cama. La mujer en la cama parecía más limpia. Alguien le había puesto una camisa vieja de don Héctor. Respiraba con más calma. Le di un poco de agua con miel. Gota a gota, dijo Silvia sin mirarlo. Duerme. El cuerpo pide lo que necesita. Gracias, Silvia. No me dé las gracias. Solo dígame una cosa por fin. Silvia lo miró. Sus ojos eran pozos de experiencia. ¿Quién es ella? Don Héctor respiró hondo. Sacó el pañuelo bordado del bolsillo de su camisa. Se lo tendió a Silvia en silencio. Ella lo tomó. Sus dedos delgados y hábiles acariciaron el bordaje. No necesitó que le acercaran a la luz. Sus labios movieron las palabras en silencio. Luego, alzó la vista hacia don Héctor. En sus ojos no había sorpresa, sino una profunda y triste comprensión. La tierra devuelve lo que se lleva, pero de formas extrañas murmuró. Lleva la última cosa que tocó mi hijo, dijo don Héctor, y el temblor regresó a sus manos. ¿Qué hago, Silvia? Lo que ya está haciendo. Cuidarla. Pasaron 3 días. Don Héctor entraba y salía de la habitación. Dejaba platos de caldo que Silvia preparaba. Los encontraba casi intactos. La mujer dormía mucho, pero a veces sus ojos se abrían. Eran ojos grandes, marrones, llenos de una desconfianza animal. Miraban a don Héctor, miraban el techo, se cerraban de nuevo. No hablaba. En la noche del tercer día, don Héctor estaba sentado a la mesa de la cocina, limpiando su vieja escopeta, cuando un grito agudo rasgó el silencio de la casa. Era un grito de terror puro. Don Héctor se levantó tan rápido que la silla cayó al suelo. Corrió a la habitación. Silvia ya estaba allí, de pie junto a la puerta. Dentro, la mujer se había sentado en la cama. Estaba encogida contra la pared, cubriéndose la cara con los brazos. Su cuerpo temblaba de arriba abajo. «No, no me lleven de vuelta», gritaba, pero su voz era un ronquido débil. «Rafael, corre». Don Héctor se acercó con paso lento, como se acerca a un potro salvaje. «Tranquila», dijo, su voz grave intentando sonar calmada. «Estás a salvo, nadie te va a llevar». La mujer bajó los brazos un poco. Sus ojos, vidriosos por la fiebre y el miedo, lo miraron. No parecía reconocerlo. «El silbador», susurró, «viene por los que se escapan». Luego, su cuerpo cedió. El esfuerzo había sido demasiado. Cayó de lado sobre la almohada, hundiéndose de nuevo en un sueño pesado. Don Héctor se quedó mirándola, su corazón latiendo con fuerza. Silvia se acercó y arropó a la mujer con la manta. «El silbador», repitió don Héctor en voz baja. «¿Qué o quién es eso?» «Un nombre que da miedo», contestó Silvia, arreglando la almohada, «y un nombre que ella conoce». Don Héctor salió al patio nocturno. El aire frío del desierto le golpeó la cara. Miró hacia las montañas negras que se recortaban contra el cielo estrellado. En algún lugar allí afuera, hace 17 años, su hijo Rafael había dado su pañuelo a esta mujer. Y ahora ella estaba aquí, trayendo consigo el eco de sus últimas palabras, de su último acto de bondad y el nombre de un peligro. Por primera vez en casi 2 décadas, el dolor en su pecho no era un hoyo vacío, era una brasa que empezaba a avivarse. Tenía una pista, tenía un nombre, y tenía a la única persona que podría saber la verdad de lo que le pasó a Rafael. Miró hacia la ventana iluminada de la habitación. Ahora no solo la estaba cuidando, la estaba guardando, porque dentro de esa frágil vida descansaba la única respuesta que había buscado toda su vida. La mujer despertó, no como antes, con gritos y confusión, sino en silencio. Abrió los ojos y vio el techo de vigas de madera. No era el cielo del desierto, olía a lejía débil y a hierbas secas. Giró la cabeza con mucho esfuerzo. Estaba en una habitación pequeña. Había una silla, una mesa con una vela y una ventana por donde entraba el sol de la mañana. La puerta estaba entreabierta. Oyó el sonido lejano de una olla de metal. Dejó escapar un suspiro. Sus dedos tocaron la tela de la camisa que llevaba. Era grande, áspera, de hombre. No era su ropa. De repente, la puerta se abrió un poco más. Una mujer mayor entró. Era baja, delgada, con el cabello gris recogido. Llevaba un delantal limpio. En sus manos traía un plato hondo. «Ya estás despierta», dijo la mujer. Su voz no era fuerte ni débil, era clara. «Esto es bueno». La mujer en la cama no respondió, solo la miró. Sus ojos recorrieron la habitación, buscando salidas. «Me llamo Silvia, estás en el rancho El Refugio. El patrón te encontró en el camino, te trajo aquí hace 4 días». Silvia se acercó y dejó el plato en la mesa. Dentro había un caldo amarillo con trozos de pollo y zanahoria. «Come».
Tienes que recuperar fuerza. ¿Dónde está mi ropa? La voz de la mujer en la cama era un rasguño, apenas audible. Allí Silvia señaló con la cabeza una silla en el rincón. Sobre ella, doblados con cuidado, estaban los harapos beiges, lavados pero irreparables. El patrón guardó un pedazo de tela, lo que tenía en la mano. La mujer se incorporó un poco. Un dolor profundo le recorrió el cuerpo, pero lo ignoró. Su mirada se clavó en Silvia. ¿Qué quiere a cambio? ¿A cambio de qué?, preguntó Silvia, sin entender al principio. A cambio de la comida, de la cama, del cuidado. Nadie da algo por nada. Silvia la miró por un largo momento. Luego simplemente se encogió de hombros. El patrón no es así. Come. Si no, el caldo se enfría. Silvia salió de la habitación dejando la puerta abierta. La mujer miró el plato. El olor a comida le revolvió el estómago vacío. Con movimientos lentos y doloridos, estiró el brazo y tomó la cuchara. El primer sorbo de caldo caliente le quemó la lengua, pero sabía a vida. Comió hasta que el plato estuvo limpio. Al rato, oyó pasos pesados en el pasillo. Un hombre alto apareció en el marco de la puerta. Era el mismo de los ojos llorosos en el desierto. Don Héctor se quedó allí, como si no quisiera invadir. «Buenas tardes», dijo él. «Me alegra verte despierta». Ella no dijo nada, solo lo observaba. Él llevaba un sombrero marrón en las manos, que giraba y giraba con nerviosismo. «Yo soy don Héctor Morales. Este es mi rancho». «Luz», dijo ella, después de una pausa. Era la primera vez que decía su nombre en mucho tiempo. «Me llamo Luz». Don Héctor asintió, como si le hubieran dado un regalo muy valioso. Luz repitió. «¿Necesitas algo? ¿Más agua?» «No». El silencio se hizo incómodo. Don Héctor miraba el suelo, luego la ventana. Luz podía ver que quería preguntar algo, que estaba lleno de preguntas, pero no lo hizo. «Bueno, Silvia está por ahí. Si necesitas algo, gritas», dijo finalmente, y se dio media vuelta para irse. Espera, la palabra salió de la boca de Luz antes de que pudiera pensarlo. Don Héctor se detuvo. «El pañuelo», dijo Luz. «¿Lo tienes?» Él asintió lentamente. Metió la mano en el bolsillo de su camisa y sacó el pedazo de tela bordado. Se acercó unos pasos y lo extendió hacia ella. Luz lo tomó. Sus dedos acariciaron el caballo descolorido. «¿Era de él, verdad?», preguntó Luz sin alzar la vista. «Del niño Rafael». Don Héctor contuvo el aliento. Asintió de nuevo, sin poder hablar. «Él me lo dio», dijo Luz, y su voz sonó un poco más fuerte. «Para que tuviera suerte». Luego, guardó silencio. No ofreció más información. Don Héctor vio cómo ella cerraba la mano alrededor del pañuelo, como protegiéndolo. El dolor y la esperanza luchaban en su pecho. «Descansa», Luz, fue lo único que pudo decir antes de salir de la habitación. Los días pasaron. Luz empezó a caminar, primero por la habitación, luego por el pasillo. Silvia le dio unas pantalonetas y una camisa viejas de don Héctor. Eran demasiado grandes, pero eran limpias. Una tarde, Luz salió por primera vez a la puerta de la casa. El sol de la tarde bañaba el corral, donde unos pocos caballos pastaban. Don Héctor estaba allí, de espaldas a ella, echando heno en un pesebre. Hablaba en voz baja al caballo blanco, Palomo. Luz observó los movimientos pausados del hombre, la manera en que el caballo inclinaba la cabeza hacia él. No parecía una amenaza, parecía triste. Esa noche, el sueño fue distinto. No estaba en el desierto. Estaba en la oscuridad, olía a tierra fría y a metal. Un silbido, una canción de cuna, sonaba en algún lugar de la negrura. Luego, una mano pequeña tomaba la suya. «Por aquí», Luz, decía la voz de Rafael. «Rápido». De repente, la mano se soltaba. Una luz cegadora aparecía delante de ella. Luz corría hacia ella, pero la entrada se cerraba. Unas risas ásperas resonaban a sus espaldas. Se daba la vuelta y veía una figura alta con una cicatriz en la cara. La figura se acercaba, silbando. Luz se despertó sentada en la cama, cubierta en sudor frío. Jadeaba. La habitación estaba a oscuras. Por un momento no sabía dónde estaba. Sintió el impulso de correr, de esconderse. Entonces oyó un ruido suave en la puerta. No era Silvia, eran los pasos lentos y pesados de don Héctor. Se detuvieron al otro lado de la madera. Luz contuvo la respiración, preparada para lo peor. Pero los pasos no entraron. Solo hubo un suspiro profundo y el sonido de una espalda deslizándose por la pared hasta el suelo. Luz podía imaginarlo allí sentado, en el pasillo oscuro, vigilando. Pasaron unos minutos. Luz seguía temblando. Desde el otro lado de la puerta llegó una voz muy baja, cantando. Era una canción simple, sobre un caballito blanco que galopaba por las colinas. La voz de don Héctor era grave y no era muy buena para cantar, pero era constante, tranquila.
Luz se recostó lentamente en la almohada. No cerró los ojos. Escuchó la canción hasta que terminó. Oyó cómo don Héctor se levantaba con un gruñido y sus pasos se alejaban. Al día siguiente, cuando Silvia le llevó el desayuno, Luz estaba de pie junto a la ventana, mirando el horizonte infinito del desierto. Él cantó anoche, dijo Luz, sin volverse. Sí, respondió Silvia, dejando la bandeja. A Rafael también le cantaba esa canción cuando tenía pesadillas. Luz asintió para sí misma. Tomó el pedazo de pan que Silvia le había traído. Por primera vez, no lo inspeccionó con desconfianza. Simplemente lo mordió. Aún no confiaba. El miedo a los espacios cerrados, a las voces de los hombres, seguía allí, como un nudo en el estómago. Pero una pequeña parte de ella empezaba a creer que, tal vez, en este rancho silencioso y triste, no todos esperaban algo a cambio. Miró hacia el corral, donde don Héctor comenzaba sus tareas, y sin que nadie la viera, su mano fue al bolsillo del pantalón demasiado grande, tocando el borde del pañuelo bordado. El polvo del camino de Real de 14 se movía con el viento de la tarde. En la cantina, El Porvenir, un hombre nuevo se sentaba en una mesa del rincón. No bebía rápido, solo daba sorbos lentos a su cerveza. Tenía una cicatriz que le cruzaba la mejilla izquierda. El dueño del lugar, un hombre gordo llamado Beto, se acercó a limpiar la mesa de al lado. «Buenas tardes, señor. No le he visto por aquí antes», dijo Beto, conversador. «Paso por negocios», respondió el hombre sin mirarlo. Su voz era suave, casi un susurro. «Necesito información». «Ah, si puedo ayudarle». Beto se apoyó en su trapo. Una mujer, joven, piel morena como de indio. Quizás la hayan visto herida o vagando por el desierto hacia estos lados. Beto se quedó callado. Sus ojos se movieron hacia un grupo de vaqueros en otra mesa. Luego volvieron al hombre de la cicatriz. «¿Y por qué busca a esa mujer, señor?» «Valdés. Ignacio Valdés». «Pero me dicen Nacho». El hombre sonrió, pero la sonrisa no llegaba a sus ojos. «Es familia lejana, la familia está preocupada». Beto dudó. Recordaba el rumor que había llegado la semana pasada sobre don Héctor Morales llegando a su rancho con una mujer medio muerta. Todo el pueblo lo sabía, pero nadie hablaba mucho. Don Héctor era un hombre solitario, pero respetado. No, señor Valdés. No he visto a nadie con esa descripción», dijo Beto, pasando el trapo con más fuerza sobre la mesa. «El desierto es grande, a veces se traga a la gente». Nacho lo observó por un momento. Luego, asintió lentamente. «Claro, el desierto traga muchas cosas», dijo. Sacó una moneda de plata de su bolsillo y la dejó girar sobre la mesa. El sonido metálico era claro en el silencio de la cantina. «Pero a veces escupe cosas que no debería. Si escuchas algo, yo me quedo en la posada un par de días». Se levantó y salió, dejando la moneda sobre la mesa. Beto la tomó. Era más de lo que valía la cerveza. Afuera, Nacho se detuvo bajo el sol. Dos hombres grandes se acercaron a él desde donde esperaban con sus caballos. «¿Algo, jefe?», preguntó uno, llamado Eladio. «El dueño miente», dijo Nacho, limpiándose las manos con un pañuelo blanco. «Pero el miedo le baila en los ojos. Ella está aquí, en algún lugar cercano». «¿Qué hacemos?». «Ustedes dos», señaló a Eladio y al otro hombre, Gonzalo, «van a preguntar en silencio. En las granjas, en los ranchos pequeños, sin llamar la atención. Busquen un lugar donde un viejo viva solo o con poca gente. Ella no pudo haber llegado lejos». «Sí, jefe». Mientras los hombres montaban, Nacho miró hacia las montañas que rodeaban el pueblo. Silbó unas notas bajas de una canción de cuna, la misma que siempre silbaba cuando un problema necesitaba solución. «Tú casi arruinas todo hace años», muchachita murmuró para sí. «Pero el desierto no terminó el trabajo. Yo lo haré». En el rancho El Refugio, Silvia colgaba la ropa lavada en un tendedero detrás de la casa. Sus movimientos eran lentos y precisos. De repente, se detuvo. Su cabeza se inclinó ligeramente, como un venado que olfatea el aire. Alzó la vista hacia el cerro que estaba al norte del rancho. No vio nada, solo las rocas y los cactus. Pero algo no estaba bien. Los pájaros, los pequeños correcaminos que siempre estaban por allí, habían dejado de cantar. Luz salió por la puerta trasera. Cargaba un cántaro vacío para ir al pozo. Ya podía caminar casi normal. «¿Qué miras?», preguntó Luz, siguiendo la mirada de Silvia. «Nada», dijo Silvia, y luego, después de una pausa y todo, «el silencio está muy fuerte». Luz puso el cántaro en el suelo. Sus ojos, ahora más claros y alertas, escanearon el cerro. No era una mirada curiosa, era la mirada de quien sabe buscar cosas que no quieren ser encontradas. «Allí», dijo en voz baja, señalando con un movimiento casi imperceptible de la barbilla. «Entre las dos rocas grandes, algo brilla, como el sol golpeando un botón o una hebilla».
Silvia no lo vio, pero confió en los ojos de Luz. «Entra a la casa», dijo Silvia, recogiendo la ropa rápidamente. «Son dos», murmuró Luz, sin moverse. Su cuerpo se había puesto tenso. «Uno está más a la izquierda, cerca del cactus chueco». Don Héctor salió del granero, cargando una bolsa de alimento. Vio a las dos mujeres mirando hacia el cerro y se acercó. «¿Pasa algo? Tenemos visitas en el cerro», patrón, dijo Silvia. Su voz era un hilo. «Luz los ve». Don Héctor dejó la bolsa en el suelo. Lentamente, alzó la vista. No distinguió nada, pero una sensación fría le recorrió la espalda. «Pueden ser cazadores o vaqueros perdidos», dijo, pero no sonaba convincente. No dijo Luz. Su voz tenía una cualidad nueva, dura como piedra. «No se mueven, llevan horas allí. Los cazadores se mueven. Ellos solo observan». Don Héctor miró a Luz. En su rostro vio el miedo, pero también algo más, un reconocimiento profundo. «¿Los conoces?», preguntó. «No a ellos», respondió Luz, y tragó saliva. «Pero conozco al hombre que los envía, el que silba». Sin decir otra palabra, don Héctor entró en la casa. Salió unos momentos después con su vieja escopeta. La revisó, aunque ya sabía que estaba cargada. «El mal ha olido la sangre, patrón», dijo Silvia, repitiendo una frase vieja de su gente. «Pues que se prepare para una pelea», dijo don Héctor. Su voz ya no sonaba a tristeza, sonaba a determinación. «Luz, entra. Silvia, tú también. Cierren las ventanas». «¿Y tú?», preguntó Luz sin querer moverse. «Yo voy a darles una razón para que se queden donde están», dijo don Héctor. Caminó hacia el centro del patio, a la vista clara de quien estuviera en el cerro. Levantó la escopeta con ambas manos. No apuntó hacia el cerro, apuntó al cielo, y disparó una vez. El estruendo rompió el silencio de la tarde. El sonido retumbó entre las colinas. En el cerro, entre las rocas, dos figuras se agacharon instintivamente. «Está loco el viejo», murmuró Eladio. No dijo Gonzalo. «Nos está diciendo que nos vio, que está armado. Vámonos, hay que avisar a Nacho». Los dos hombres se arrastraron hacia atrás, luego se dieron la vuelta y bajaron por la otra ladera del cerro, fuera de la vista. Don Héctor bajó la escopeta, respiró hondo. Volvió a la casa donde Silvia y Luz lo esperaban en la puerta. «Se fueron», dijo Luz, que había seguido cada movimiento. «Por ahora», dijo don Héctor. «Silvia, prepara lo que podamos llevar rápido, por si acaso». «¿Crees que volverán?», preguntó Luz. Don Héctor la miró. Vio la niña asustada que llevaba dentro, pero también vio a la mujer fuerte que había sobrevivido a lo imposible. «Tú me dijiste que conoces al hombre que los envía», dijo. «¿Crees que se rendirá con solo un disparo al aire?». Luz no necesitó responder. La respuesta estaba en el frío que recorría sus brazos, en el recuerdo de un silbido en la oscuridad. Sabía que no. Nacho nunca se rendía, solo cambiaba de táctica, y ahora don Héctor y su rancho estaban en el centro de la mira. La noche cayó sobre el rancho, el refugio como una manta pesada. Dentro de la casa no se encendió ninguna lámpara. Don Héctor se sentaba en una silla junto a la ventana de la sala, su escopeta sobre las piernas. Miraba hacia el cerro negro. Silvia dormitaba en otra silla, cubierta con un rebozo. En su cuarto, Luz estaba acostada, con los ojos abiertos. Cada ruido de la noche, el crujido de la madera, el ulular lejano de un búho la hacía tensarse. Sabía que los hombres volverían. Nacho no toleraba desafíos. El recuerdo del disparo al aire de don Héctor le daba vueltas en la cabeza. Nadie había hecho algo así por ella antes. No para lastimar, sino para proteger. Era un sentimiento extraño y peligroso. Cerró los ojos, tratando de forzar el sueño, pero al hacerlo, la oscuridad detrás de sus párpados se llenó de otra oscuridad, más profunda y fría, la oscuridad de la mina. Empezó a soñar. Soñaba que corría por un túnel estrecho, raspándose los hombros contra la roca. A su lado, corría un niño pequeño, jadeando. «Por aquí, Luz. Rápido». «No puedo, Rafael. No veo nada. Toma mi mano. Yo conozco el camino». De repente, una luz apareció al final del túnel. Luz sintió una esperanza salvaje. Pero cuando estaba a punto de salir, una figura enorme bloqueó la entrada. Era un hombre alto. La cicatriz en su cara brillaba con la luz de una lámpara. Él silbaba, la misma canción de cuna, triste y lenta. El hombre extendió una mano y agarró a Rafael del brazo. «No», gritó Luz. «Corre», Luz, le dijo Rafael, con una calma terrible en su voz de niño. «Corre y no mires atrás». El hombre la miró a ella y sonrió. Luego, arrastró a Rafael de vuelta hacia la negrura del túnel. El silbido se hizo más fuerte, llenándolo todo. «No, suéltalo». Luz se despertó gritando. Se sentó en la cama, temblando, cubierta en un sudor frío. No estaba en el túnel, estaba en la habitación.
pero el pánico era el mismo. La puerta se abrió de golpe. Don Héctor estaba allí, con la escopeta en una mano y una vela en la otra. Su rostro estaba marcado por la preocupación. «Luz, ¿estás bien?». Ella no podía hablar, solo jadeaba, mirando a su alrededor con ojos desorbitados. Don Héctor dejó la escopeta a un lado y se acercó. Se sentó con cuidado al borde de la cama. «Fue un sueño», dijo. Su voz grave era un ancla en el caos de su mente. «Solo un sueño. Estás a salvo». «No está a salvo», logró decir Luz, las palabras saliendo entrecortadas. «Él nunca está a salvo». «¿Quién, Luz?», preguntó don Héctor, inclinándose un poco. «¿Quién no está a salvo?». Luz lo miró. La luz de la vela bailaba en los ojos de don Héctor. En ellos no vio amenaza. Solo vio una paciencia inmensa y un dolor que era casi tan viejo como el suyo. Rafael susurró. El nombre flotó en la habitación. Don Héctor contuvo la respiración. «¿Qué le pasó a Rafael, Luz?». Su voz era apenas un hilo. «Por favor, necesito saberlo». Luz cerró los ojos. Las imágenes volvieron, pero ahora no como un sueño, como recuerdos. Él me encontró, comenzó a hablar, sin abrir los ojos, en ese lugar oscuro. Todos teníamos miedo. Él era el más pequeño, pero era el más valiente. Me compartía su agua, me enseñaba los túneles que él había explorado a escondidas. ¿Qué lugar? ¿Dónde estaban? En la montaña. Una mina. No era una mina normal. No había hombres grandes, solo niños. Y unos pocos hombres malos que nos vigilaban. Don Héctor se llevó una mano a la boca. Sus ojos empezaron a brillar. El más malo silbaba. Siempre silbaba la misma canción. Le decíamos el silbador. Su nombre era Nacho. Nacho, repitió don Héctor, el nombre sabiendo a veneno. Rafael y yo planeamos escapar. Durante muchos meses, sabíamos un túnel que salía a un barranco escondido. Una noche, lo intentamos, pero nos descubrieron. Rafael me empujó hacia la salida. Me dijo que corriera, que buscara ayuda. Luz abrió los ojos. Estaban llenos de lágrimas que no dejaban caer. Él se quedó atrás para detenerlos, para darme tiempo. Antes de que me fuera, me dio esto. Ella abrió la mano, que había estado cerrada en un puño todo el tiempo. Dentro estaba el pañuelo bordado. Me dijo, «Toma mi suerte, encuentra a mi papá, dile dónde estoy». Un sollozo se escapó del pecho de don Héctor. Una lágrima gruesa rodó por su mejilla arrugada. «Yo escapé», continuó Luz. Su voz se quebraba. «Corrí por días, pero estaba perdida. Los hombres de Nacho me encontraron de nuevo. Me atraparon. Nacho estaba furioso. Dijo que yo era un riesgo, que no podía dejarme ir. Él me llevó al desierto en un carro. Me dejó allí, sin agua, sin nada. Dijo que el sol haría el trabajo por él». El silencio que siguió fue absoluto, solo roto por el sonido de la respiración entrecortada de don Héctor. «Mi hijo», dijo él finalmente, con una voz rota, «mi Rafael, él te ayudó, él te salvó». Luz asintió, y por fin, las lágrimas comenzaron a caer por su rostro. «Yo le fallé», susurró. «Prometí regresar con ayuda, y nunca pude». Don Héctor extendió la mano. Con mucho cuidado, puso su mano grande y callosa sobre la de ella, la que sostenía el pañuelo. «No le fallaste», Luz dijo, y su voz temblaba con cada palabra. «Estás aquí, me estás contando su historia, me estás diciendo que mi hijo no se perdió, que no tuvo miedo, que fue valiente y bueno hasta el final. Me estás dando su última acción, me estás dando su suerte». Don Héctor ya no pudo contenerlo. Un llanto silencioso y profundo lo sacudió. Inclinó la cabeza sobre sus manos unidas a las de Luz. Lloró por su hijo, por los años perdidos, por el valor de un niño que ayudó a una amiga. Luz por primera vez no se alejó, dejó que el hombre llorara. Y poco a poco su propio llanto se unió al suyo. No lloraba solo por Rafael, lloraba por el miedo, por la oscuridad, por los años robados, por la niña que ella fue y que nunca pudo regresar. Allí, en la habitación iluminada por una sola vela, con el peligro acechando en el cerro, los dos extraños se unieron, unidos por la memoria de un niño valiente que, en la oscuridad, eligió la bondad. Don Héctor por fin sabía la verdad, y Luz por fin no estaba sola para cargar con ella. El silencio que siguió al llanto no era incómodo, era pesado, como si el aire mismo hubiera escuchado la verdad y la estuviera digiriendo. Don Héctor y Luz seguían sentados en el borde de la cama, las manos ya separadas, pero un nuevo entendimiento entre ellos. Fue Silvia quien lo rompió. Apareció en la puerta, su rostro era una máscara de seriedad. «Vienen», dijo, sin preámbulos. Don Héctor se puso de pie de inmediato, el dolor en sus ojos reemplazado por alerta. «¿Cuántos?».
No sé, oí a los caballos. Se detuvieron lejos, donde el camino se curva, pero vienen a pie desde allí. Son más de 2. Luz se levantó también. Su cuerpo ya no temblaba por el llanto, sino por una tensión familiar y antigua. Es Nacho, dijo. No esperaría, no después del disparo. Don Héctor asintió. Tomó su escopeta. Silvia, quédate con Luz en la cocina. La puerta es la más fuerte. Yo me quedo aquí, en la sala. No, la palabra de Luz fue clara y firme. Ellos rodearán la casa. Vendrán por atrás también. Don Héctor la miró. Ella tenía razón. Entonces tú y Silvia en la cocina. Yo vigilo el frente. Yo vigilo atrás, dijo Luz. No estás bien, no tienes arma. No necesito un arma para ver, cortó Luz. Su voz no era desafiante, era factual. Y conozco cómo se mueven. Sin esperar respuesta, Luz salió del cuarto y fue directo a la cocina. Tomó el cuchillo grande para cortar carne de la mesa. Era pesado y afilado. Silvia no dijo nada, solo asintió y tomó un rodillo de madera pesado. Don Héctor vio que no había tiempo para discutir. Se colocó junto a la ventana rota de la sala, desde donde se veía el patio delantero y el camino. Los minutos pasaron. Eran largos, eternos, solo se oía el viento. De repente, un silbido, bajo, claro, cortando la noche. Era la misma canción de Cuna Triste. Venía del frente de la casa. Don Héctor apretó la escopeta. Su corazón latía fuerte. Ese silbido era la confirmación de todo lo que Luz había dicho. Luz en la cocina oyó el silbido también. Se estremeció. Sus dedos se cerraron con fuerza alrededor del mango del cuchillo. Miró a Silvia. La mujer mayor estaba inmóvil, escuchando. Entonces llegó el olor. Un olor a humo y a paja seca. El granero, susurró Silvia, mirando por la pequeña ventana trasera. Una luz naranja empezó a crecer fuera, iluminando el patio trasero con destellos danzantes. Habían prendido fuego al granero. Distracción, dijo Luz. Quieren que salgamos a apagarlo. En el frente, don Héctor vio las llamas reflejarse en los cristales de la ventana. Maldijo en voz baja. Sabía lo que significaba, pero no podía moverse. Si salía lo verían. Fue entonces cuando vio una sombra moverse junto al corral. Un hombre grande, con un machete en la mano, se acercaba sigilosamente a la puerta de la cocina. Don Héctor apuntó con la escopeta, pero el hombre estaba casi fuera de su ángulo. Si disparaba, delataría su posición a otros que pudiera haber. Luz, susurró él, deseando que ella lo oyera. En la cocina, Luz lo había visto también. La sombra se proyectaba en la puerta trasera. Ella hizo una señal rápida a Silvia para que se escondiera detrás de la mesa grande. Los pasos se acercaron a la puerta. Hubo una pausa. Luego, un golpe seco y violento. El picaporte de madera saltó en pedazos. La puerta se abrió de golpe. El hombre, era Eladio, entró con el machete en alto. Sus ojos se ajustaron a la penumbra, buscando. No vio a Silvia, escondida. Vio a Luz, parada en medio de la cocina, con el cuchillo en la mano. «Ahí estás», India, gruñó Eladio con una sonrisa fea. «El jefe quiere hablar contigo. Él puede venir a buscarme», dijo Luz. Su voz no temblaba. Eladio avanzó. Era más grande, más fuerte. Luz retrocedió, guiándolo lejos de donde estaba Silvia. El hombre levantó el machete. En ese instante, don Héctor apareció en la puerta que unía la cocina con la sala. No pudo disparar. Luz estaba en la línea de fuego. «¡Oye!», gritó don Héctor. Eladio se volvió, distraído por una fracción de segundo. Fue todo lo que Luz necesitó. No lo atacó de frente. Se agachó y se lanzó hacia un lado, como un animal, y con un movimiento rápido y brutal, clavó el cuchillo en el costado del hombre, donde no había hueso. Eladio gritó de dolor y sorpresa. El machete cayó de sus manos. Don Héctor se abalanzó, usando la culata de la escopeta para golpearlo en la cabeza. El hombre grande cayó al suelo, inconsciente. Afuera se oyeron gritos. «¡Eladio! ¿Qué pasa? ¡Retirada! ¡Al granero!». Don Héctor jadeaba. Miró a Luz. Ella estaba de pie sobre el hombre caído, el cuchillo todavía en la mano, manchado de sangre. Sus ojos eran de una frialdad aterradora. «Hay más», dijo don Héctor. «Pero ya saben que no somos fáciles», respondió Luz. Salieron con cuidado por la puerta rota. El granero era una torre de llamas. La luz era cegadora. Vieron a dos figuras montando a caballo a toda velocidad, alejándose por el camino. Se llevaban al tercer hombre, que colgaba mal sobre su caballo. El ataque había terminado, por ahora. Don Héctor corrió hacia un barril de agua e intentó apagar las llamas, pero era inútil. El granero, con todo el heno y las herramientas, se consumió rápido. Se quedaron mirando el fuego, el rostro iluminado por el calor. Cuando solo quedaron brasas y humo, Silvia salió. Traía una toalla y un jarro de agua. Sin decir palabra, limpió la sangre del brazo de don Héctor, donde un golpe le había abierto un rasguño profundo. Luego miró a Luz. «Estás herida», dijo Silvia. Luz miró su propia mano.
Tenía un corte superficial en la palma, de cuando el cuchillo resbaló. No lo había sentido. Don Héctor miró las ruinas humeantes de su granero. Luego miró la casa, la puerta destrozada. Por último, miró a Luz, pálida pero firme. «No podemos quedarnos», dijo don Héctor. Su voz era cansada pero clara. «Esta noche fallaron. La próxima vez enviarán a más. O vendrá él». Luz asintió. No había miedo en su gesto, solo aceptación. «Tienes que irte», dijo Luz. «A un pueblo, a la ciudad». «No», dijo don Héctor. «Tenemos que irnos. A otro lugar». Luz lo miró, confundida. «¿A dónde?» «A donde tú me digas», respondió don Héctor mirándola fijamente. «A la mina, a donde estuvo Rafael. Es hora de enfrentar al pasado, de enterrarlo bien y de asegurarnos de que ese hombre, Nacho, no pueda hacerle esto a nadie más». La propuesta flotó en el aire cargado de humo. Era una locura, era peligroso, pero Luz, al escucharlo, sintió algo que no había sentido desde la noche en que Rafael le dio el pañuelo, un destello de propósito, de poder hacer algo al fin, para cumplir su promesa. «Conozco el camino», dijo Luz, finalmente, «pero es largo, y él nos seguirá». Don Héctor cargó la escopeta sobre su hombro sano. «Entonces será una carrera», dijo. «Y tenemos ventaja, conocemos la verdad, y tenemos una guía que el desierto no pudo matar». La luz del amanecer encontró a Silvia empacando los últimos suministros. Había hecho tortillas de maíz duras, había curado carne seca y había llenado 2 cantimploras hasta el borde. Todo estaba envuelto en una manta vieja. Don Héctor aseguraba las cinchas de palomo. El caballo blanco parecía entender la seriedad del momento. Luz salió de la casa. Llevaba ahora pantalones de mezclilla que Silvia le había ajustado, una camisa gruesa y un sombrero viejo de don Héctor que le tapaba la cara. En su cinturón llevaba el cuchillo limpio. «Tomen esto», dijo Silvia, entregándole el paquete de comida a don Héctor. «Sigan el arroyo seco hacia el este. A 3 horas de camino hay una cueva con una roca en forma de águila. Duerman allí esta noche. No hagan fuego». «¿Cómo sabes todo esto, Silvia?», preguntó Luz, mirando los cerros con recelo. «Mi pueblo caminó estas montañas antes de que los ranchos existieran. Los caminos viejos están en mi memoria», dijo Silvia. Luego se acercó a Luz. Le puso algo en la mano. Era un pequeño saco de cuero atado con un cordón. «Son hierbas, para el miedo y para que la noche no te enfríe el corazón». Luz asintió, sin saber muy bien qué decir. Guardó el saco. «Gracias, Silvia», dijo don Héctor. «Cuidarás del lugar. Yo cuidaré». «Ustedes cuídense a ustedes», respondió ella. Sus ojos se posaron en Luz. «La tierra buena la recibe. Ahora, la tierra la guía. Confía en ella». Montaron en Palomo. Don Héctor iba delante, Luz detrás, agarrada a la montura. Con un último gesto de despedida, Silvia los vio alejarse por la parte trasera del rancho, hacia donde el desierto se encontraba con las primeras estribaciones de la sierra. El viaje fue silencioso al principio. El sol subía y el calor se hacía presente. Siguieron el lecho de un arroyo seco, como Silvia les había indicado. Las piedras redondeadas y la arena blanca eran la única guía. Después de un tiempo, Luz habló. Más despacio dijo: «¿Estás bien?», preguntó don Héctor, reduciendo el paso del caballo. «No es eso. Mira las piedras». Don Héctor miró al suelo. Solo vio piedras. «¿Qué tienen?». «Algunas están volteadas. La parte oscura, la que siempre está hacia abajo, está arriba. Alguien pasó por aquí, no hace mucho, y no fue un animal. Los animales no voltean piedras de este tamaño». Don Héctor sintió un escalofrío. Miró hacia atrás, hacia el vasto desierto que dejaban. No vio nada. «¿Crees que son ellos?». «No lo sé, pero alguien más conoce este camino». Continuaron, pero ahora con más cautela. Luz no dejaba de escanear el terreno. Sus ojos iban de una huella casi invisible a una rama quebrada, leyendo el paisaje como si fuera un libro. Al mediodía, se detuvieron a la sombra de un risco. Compartieron agua y una tortilla. El silencio entre ellos ya no era de extraños. «Tú y Rafael», dijo don Héctor de repente, mirando sus manos. «¿Hablaban mucho?». «Al principio», no respondió Luz, mordiendo su tortilla. «Yo no confiaba en nadie, pero él era insistente. Me dejaba un pedazo más grande de su pan. Me contaba historias de su caballo, de su casa, de ti». Don Héctor alzó la vista. «¿De mí?». «Decía que tú le enseñaste a montar antes de que pudiera caminar bien, que le hiciste un caballo de madera, que le cantabas cuando tenía pesadillas». Una sonrisa triste se dibujó en el rostro de don Héctor. Eso era cierto. Tenía miedo a la oscuridad, hasta los 10 años. «Él no tenía miedo en la mina», dijo Luz, con voz suave. «Tenía miedo por los otros, por mí. Eso es distinto». Don Héctor asintió, tragando un nudo en la garganta.
Tú también eres valiente, Luz. No cualquiera sobrevive a lo que tú sobreviviste. No es valentía, dijo ella mirando al horizonte. Es testarudez. Mi abuela decía que yo era la mula máster que del desierto. Por primera vez, don Héctor escuchó algo parecido a un atisbo de humor en su voz. Fue breve, pero estuvo allí. Reanudaron la marcha. La tierra se volvió más inclinada. Los cactus del desierto dieron paso a arbustos espinosos y luego a pinos pequeños. El aire se enfrió un poco. Al atardecer, Luz señaló hacia adelante. Allí, la roca en forma de águila era una formación imponente. Bajo ella, una grieta en la montaña formaba una cueva poco profunda, pero suficiente para refugiarse. Ataron a Palomo en un lugar con pasto, donde no se le vería desde abajo. Mientras don Héctor extendía las mantas, Luz se quedó en la entrada de la cueva, mirando hacia el valle por donde habían subido. El sol moribundo teñía todo de rojo. Don Héctor llamó, sin volverse. ¿Sí? Ven, mira. Don Héctor se acercó. Siguiendo la mirada de Luz, vio, muy abajo, en el valle tan pequeños como hormigas, había 3 puntos oscuros que se movían. Eran jinetes. Iban por el mismo arroyo seco que ellos habían usado. Nos siguen, dijo don Héctor. Sí, confirmó Luz, y ganan terreno. Mañana, si seguimos por el camino fácil, nos alcanzarán. Don Héctor miró a la mujer joven a su lado. En su perfil, vio la determinación de su abuela Apache y la terquedad de la niña que sobrevivió. ¿Y tú qué sugieres? Mañana no seguiremos el camino, dijo Luz, señalando hacia las paredes rocosas escarpadas que estaban a su izquierda. Subiremos allí. Es más duro, más lento para nosotros, pero imposible para los caballos de ellos. Tendrán que ir a pie o dar un rodeo enorme. Nos dará tiempo. Don Héctor observó el acantilado. Parecía vertical. Y Palomo puede con más de lo que crees. Y yo conozco una grieta, una rampa natural. No es un camino, pero se puede subir. Don Héctor asintió. No había otra opción. De acuerdo, confío en ti. Entraron en la cueva. La noche cayó rápido en las montañas. El frío era intenso. Compartieron otra tortilla y un poco de carne seca. Luego se envolvieron en sus mantas. Don Héctor dijo Luz desde su lado de la cueva. Cuando encontremos el lugar, ¿qué piensas hacer? No lo sé, admitió él, mirando el techo oscuro de la cueva. Decir adiós, supongo, darle un descanso verdadero. Es lo único que me queda por hacer por él. Luz guardó silencio por un largo rato. Él estaría orgulloso de ti, dijo finalmente, su voz apenas un susurro en la oscuridad, por no rendirte. Don Héctor no respondió, pero en la oscuridad, una lágrima cálida recorrió su sien y se perdió en la tela de la manta. No era una lágrima de dolor, sino de gratitud. Afuera, el viento silbaba entre las rocas, pero esta noche no era el silbido de una canción de cuna. Era solo el viento, y por primera vez en muchos años, don Héctor no tuvo pesadillas. El frío de la mañana los despertó antes del amanecer. Comieron en silencio, restregándose los brazos para entrar en calor. Luego, Luz guió a don Héctor y a Palomo hacia el acantilado que había señalado la noche anterior. Visto de cerca, parecía aún más imposible. Por ahí, dijo Luz, señalando una grieta irregular que subía en diagonal por la pared de roca. No era un sendero, era una cicatriz en la montaña, llena de piedras sueltas y matas de hierba seca. Palomo no podrá, dijo don Héctor, dudando. Sí podrá, pero hay que desencillarlo. La carga debe ser ligera. Trabajaron rápido. Quitaron la silla y las alforjas. Don Héctor cargó con el paquete de comida y la escopeta. Luz tomó las mantas, con solo la brida. Luz tomó las riendas de Palomo y lo llevó hacia la grieta. Vamos, viejo, murmuró ella al caballo, poniendo una mano en su cuello. Un paso a la vez. Como yo. Palomo resopló, como si entendiera. Puso un casco cuidadoso en la primera piedra, luego otro. La subida fue agonizantemente lenta. Don Héctor seguía detrás, ayudando a empujar al caballo desde atrás en las partes más empinadas. Las piedras se desprendían y rodaban montaña abajo. A medio camino, don Héctor miró hacia abajo y sintió vértigo. Los jinetes que habían visto no estaban a la vista todavía. Después de más de una hora, llegaron a una meseta pequeña en la parte superior. Todos jadeaban, Palomo temblaba, pero estaban arriba. Desde allí, el paisaje cambió. Estaban en la cresta de la sierra. Al otro lado, el terreno caía en barrancos profundos cubiertos de pinos. El aire era aún más frío. Luz señaló hacia el norte, donde una montaña con 2 picos se destacaba contra el cielo. Allá, entre esos 2 picos, ese es el lugar. Caminaron todo el día. La ruta fue más fácil ahora, siguiendo la cresta.
Luz no necesitaba consultar nada. Sus pasos eran seguros, como si una memoria en sus pies la guiara. Al final de la tarde, llegaron al borde de un barranco enorme. Al otro lado, entre los dos picos, se veía una mancha oscura en la base de la montaña. No era una cueva natural, era una entrada cortada de manera tosca en la roca, con vigas de madera podrida a los lados. La boca de la mina. Un silencio profundo rodeaba el lugar. No había pájaros, no había insectos, solo el sonido del viento pasando por la boca oscura, que parecía gemir. Luz se detuvo, su respiración se volvió superficial. Don Héctor vio cómo el color se drenaba de su rostro. No puedo, susurró Luz, retrocediendo un paso. Lo siento, no puedo entrar ahí. Don Héctor puso una mano en su hombro. No tienes que hacerlo, yo iré, no dijo ella, sacudiendo la cabeza con fuerza. No debes ir solo, es un laberinto, te perderás, nunca saldrás. Cerró los ojos, luchando contra algo dentro de ella. Cuando los abrió, había una determinación feroz en ellos. Rafael me ayudó a salir, ahora yo te ayudo a entrar. Cruzaron el barranco por un paso estrecho. La entrada de la mina era más pequeña de lo que parecía desde lejos, y olía a tierra mojada y a podrido. La oscuridad en su interior era absoluta. Don Héctor encendió una lámpara de aceite pequeña que había traído. La luz temblorosa iluminó los primeros metros de un túnel bajo, donde el techo estaba apuntalado con maderas carcomidas. Luz entró primero. Su cuerpo estaba rígido, y caminaba agachada, no por la altura, sino por el pánico. Don Héctor la seguía de cerca. ¿Por dónde?, preguntó. Su voz hacía eco en el túnel. Derecho, hasta el final. Luego a la izquierda. Caminaron. El aire se volvió pesado y frío. Solo se oía el goteo de agua en alguna parte y sus propios pasos. Pasaron por cruces de túneles que se perdían en la negrura. Luz no dudaba. En cada intersección, elegía un camino. De repente, se detuvo frente a una pared de roca. Don Héctor alzó la lámpara. Parecía un callejón sin salida. Aquí no es, dijo Luz, confundida. Tocó la pared. Esto no estaba antes. Derrumbaron el túnel principal. Miró a su alrededor, desorientada. La memoria chocaba con la realidad cambiada. Espera, dijo. Se arrodilló en el suelo lodoso, al lado de la pared. Con sus manos, empezó a apartar piedras pequeñas y tierra. Aquí. Mira. Don Héctor se agachó. En la base de la pared, casi enterrado, había un pequeño montón de piedras dispuestas en una forma. Una flecha tosca, hecha con piedritas, que apuntaba hacia un túnel lateral que parecía aún más estrecho y abandonado. Él lo hizo, dijo Luz, su voz quebrada por la emoción. Rafael, era nuestra señal secreta, para si alguna vez nos separábamos. La flecha señala el camino verdadero. Con renovada urgencia se metieron por el túnel lateral. Era tan angosto que tenían que caminar de lado. Después de unos 20 pasos, el túnel se abrió en una pequeña caverna natural. No era parte de la mina, era una grieta en la montaña, con un rayo de luz débil entrando desde una fisura en lo alto. Y ahí, en la pared más lisa de la caverna, estaba. Don Héctor alzó la lámpara con una mano temblorosa. En la piedra, tallado con algo puntiagudo, quizás un clavo o una roca afilada, había un nombre, Rafael, y debajo una flecha tallada que apuntaba hacia una grieta en la base de la pared. Don Héctor cayó de rodillas frente a la grieta, dejó la lámpara en el suelo. Con dedos que apenas podía controlar, metió la mano en el hueco oscuro. Lo primero que tocó fue un hueso largo y liso. Lo sacó. Era un fémur, pequeño, de un niño. Estaba limpio y blanco. Un sonido entrecortado salió de su garganta. Luego, metió la mano de nuevo. Esta vez, sus dedos encontraron algo suave. Lo sacó. Era un mechón de cabello castaño, todavía con un brillo juvenil, atado con un hilo azul descolorido. Don Héctor juntó las dos cosas contra su pecho. Se dobló sobre sí mismo, como si le hubieran golpeado el estómago. No gritó, no lloró a gritos. Un llanto silencioso y profundo lo sacudió entero. Su cuerpo temblaba con cada sollozo ahogado. Luz se quedó de pie a su lado. No lo tocó, no dijo nada, solo dejó que el hombre llorara, sosteniendo por fin, después de 17 largos años, los restos físicos de su hijo, la prueba de que Rafael había estado aquí, de que había vivido, de que había tenido el valor de dejar una señal para quien lo buscara. El tiempo perdió sentido en la caverna silenciosa. Don Héctor lloró hasta que no le quedaron lágrimas. Luego, con una calma extraña, se quitó el pañuelo bordado de su bolsillo, lo desplegó junto a los restos, el caballo galopando junto al hueso y al mechón de cabello. Ahora sí, hijo mío, susurró. Su voz era ronca y gastada. Ahora la tierra te lleva a salvo. Descansa. Luz, viendo la escena, sintió que un peso enorme se levantaba de su pecho. La promesa estaba cumplida. Había traído a su padre.
había mostrado el camino, pero el sonido que llegó entonces no era de paz, era el eco lejano de una voz, de una maldición, que reverberaba desde la entrada de la mina, y luego, el sonido claro y aterrador de un silbido. La canción de cuna triste llegaba hasta ellos, arrastrándose por los túneles oscuros. Nacho los había encontrado. El silbido se congeló en el aire, convirtiendo la paz del momento en algo frágil y roto. Don Héctor alzó la cabeza de golpe. Sus ojos, todavía rojos por el llanto, se encontraron con los de Luz. En ellos solo había un reflejo de su propio miedo. «Tenemos que irnos», dijo Luz. Su voz era un susurro urgente. Don Héctor asintió. Con movimientos rápidos pero cuidadosos, envolvió el hueso y el mechón de cabello dentro del pañuelo bordado. Lo guardó en el bolsillo interior de su camisa, contra su corazón. Tomó la escopeta del suelo. «Por donde vinimos», dijo Luz, «es la única salida que conozco». Salieron de la pequeña caverna y se metieron de nuevo en el túnel angosto. El silbido había cesado, pero ahora oían voces. Voces de hombres, que hacían eco en los túneles, cada vez más cerca. «Por aquí, vi la luz, rápido». Luz y Don Héctor corrieron, agachándose bajo las vigas bajas. La lámpara de Don Héctor bailaba salvajemente, proyectando sombras monstruosas en las paredes. Salieron del túnel lateral y se encontraron de nuevo en el cruce principal, cerca de la entrada. Allí, bloqueando el camino a la luz del día, estaban ellos. Nacho estaba en el centro, con su sombrero limpio y su cicatriz brillando en la luz tenue. A cada lado, dos de sus hombres, con pistolas en las manos. Uno de ellos era Gonzalo, el del ataque al rancho. El otro era un hombre nuevo, de rostro marcado. «Mira nada más», dijo Nacho, con su voz suave y peligrosa. El viejo terco y la ratita que no sabía morirse. Hicieron un viaje largo para llegar a un cementerio. «Déjenos pasar», Valdés, dijo Don Héctor, levantando su escopeta. Su voz no temblaba. «¿O qué?», preguntó Nacho sonriendo. «¿Me disparas? Con esa cosa antigua tal vez me da comezón, y mis hombres te despedazarán antes de que puedas recargar». «No quiero problemas», dijo Don Héctor. «Solo queríamos saber la verdad. Ya la sabemos. Déjanos ir y no hablamos con nadie». Nacho soltó una risa corta y fea. «¿Crees que soy tonto, viejo? Tú no te callarás». Y ella señaló a Luz con la barbilla. «Ella es una prueba viviente. No, aquí es donde se termina su historia, donde debió terminar hace años». Hizo una señal con la mano. Sus hombres levantaron las pistolas. «Corre hacia atrás», gritó Don Héctor a Luz, empujándola hacia el túnel oscuro. En ese momento Gonzalo disparó. El sonido fue ensordecedor en el espacio cerrado. Don Héctor sintió un golpe caliente y punzante en el hombro. La escopeta se le cayó de las manos. Retrocedió, tambaleándose. «Don Héctor», gritó Luz. «Ve», le ordenó él, apretándose el hombro. La sangre le brotaba entre los dedos, pero Luz no corrió. Vio a Nacho avanzar, sonriendo, con un cuchillo largo en la mano ahora. Vio a Don Héctor, herido, retrocediendo hacia el borde de un precipicio interior que bajaba a la oscuridad de un pozo de la mina. Sin pensar, Luz se agachó y recogió la escopeta vacía de Don Héctor, no como arma, sino como distracción. La lanzó con todas sus fuerzas hacia los hombres de Nacho. «Cuidado», gritó uno de ellos, desviándose. Ese segundo de confusión fue suficiente. Luz no corrió hacia Don Héctor, corrió hacia el costado, hacia la pared de la caverna de entrada, donde unas viejas herramientas oxidadas estaban tiradas. Agarró un pico con el mango roto, pero no era lo que buscaba. Entonces lo vio, un pedazo de cuero grueso y pesado, parte de una vieja cinza abandonada. Lo tomó. Nacho ya había llegado hasta Don Héctor. Don Héctor, débil por la sangre que perdía, intentó defenderse con sus puños, pero Nacho era más fuerte, más joven. Lo empujó hacia el borde del pozo. «Adiós, viejo», dijo Nacho, levantando el cuchillo. Luz actuó. Rápidamente buscó una piedra del suelo, redonda y del tamaño de un huevo. Con movimientos rápidos y precisos, ató los dos extremos del pedazo de cuero alrededor de la piedra, haciendo una onda, como las que su abuela le había enseñado a hacer de niña para ahuyentar a los coyotes. «¡Nacho!», gritó Luz. Nacho se volvió, distraído por el grito. Al ver lo que tenía Luz en las manos, soltó una risa burlona. «¿Con eso piensas detenerme, India?». Luz no respondió. Dio dos giros rápidos al cuero por encima de su cabeza. Su brazo recordaba el movimiento, la fuerza, el ángulo. No apuntó a su cuerpo.
Apuntó más alto, soltó un extremo, la piedra salió silbando, no con la fuerza de una bala, pero con la fuerza suficiente y la puntería perfecta. Nacho no tuvo tiempo de esquivar. La piedra le golpeó justo en el centro de la frente, con un sonido seco y huevo. Él se detuvo, sus ojos se abrieron con sorpresa. El cuchillo cayó de su mano, dio un paso atrás, tambaleándose, otro paso. Sus talones encontraron el vacío. No, fue lo único que logró decir. Y luego cayó, su cuerpo desapareció sobre el borde del pozo de la mina. No hubo grito, solo un golpe sordo y lejano que llegó desde las profundidades de la tierra, seguido de un silencio absoluto. Sus dos hombres se quedaron paralizados mirando el lugar donde su jefe había estado. Luego miraron a Luz, que ya tenía otra piedra en la honda. Miraron a don Héctor, que seguía de pie, sangrando pero vivo. Gonzalo y el otro hombre se miraron. Sin una palabra, dieron media vuelta y echaron a correr por la entrada de la mina, hacia la luz del día. Los oyeron montar a caballo y alejarse a toda velocidad. Luz dejó caer la honda, corrió hacia don Héctor, que se había deslizado por la pared hasta sentarse en el suelo. ¿Estás bien?, preguntó, arrancando un pedazo de su propia camisa para presionar la herida. Duele, admitió él con los dientes apretados. Pero duele menos que hace 17 años. Luz logró detener el flujo de sangre. La bala había pasado de lado, solo un surco profundo en el músculo. No era mortal, pero debía ser limpiada pronto. Tenemos que llegar a Palomo, dijo Luz. Sí, don Héctor asintió, apoyándose en ella para levantarse. Pero antes, se dirigió, con la ayuda de Luz, hacia el borde del pozo. Miró hacia la oscuridad. No dijo nada. No había nada que decir. Luego, escupió hacia abajo. Un gesto de desprecio final. Saliendo al aire libre, la luz del atardecer les dio en la cara. Palomo estaba donde lo habían dejado, pastando tranquilamente. Juntos, con dificultad, subieron al caballo. Don Héctor iba débil, pero sostenido por Luz. A casa, murmuró don Héctor, apoyando la cabeza en el hombro de Luz mientras ella tomaba las riendas. Vamos a casa, hija. Luz guió a Palomo lejos de la mina, lejos de la sombra de los dos picos, comenzando el largo camino de regreso a el refugio. El peso en su bolsillo, el pañuelo con los restos de Rafael, ahora era un peso sagrado, no una carga. Y el silbido, por fin, se había callado para siempre. El viaje de regreso fue más lento. La herida de don Héctor le dolía con cada paso de Palomo. Luz lo sostenía, guiando al caballo con una mano y manteniéndolo a él con la otra. Paraban a menudo para que él bebiera agua. No tenía que hacerlo, dijo don Héctor una vez, con la voz débil. No tenía que enfrentarte a él por mí. Sí tenía que hacerlo, respondió Luz, sin mirarlo. Él me dejó en el desierto para morir. Él hizo sufrir a Rafael. Era justo. Don Héctor no discutió. Descansó la cabeza en el hombro de ella y cerró los ojos. Al tercer día, vieron el tejado del refugio a lo lejos. El granero quemado era una mancha negra en el paisaje, pero la casa estaba en pie, y frente a ella, una figura pequeña y delgada los esperaba. Silvia no corrió, se quedó quieta, observando su acercamiento. Cuando por fin se detuvieron frente a ella, sus ojos recorrieron a don Héctor, pálido y con el hombro vendado con tiras de la camisa de Luz, y luego a Luz, sucia, cansada, pero con la cabeza alta. Ya están aquí, dijo Silvia, como si ellos solo hubieran ido al pueblo. Bajen, voy a hervir agua. Con su ayuda bajaron a don Héctor y lo llevaron dentro, a su cama. Silvia cortó la tela ensangrentada con unas tijeras. Examinó la herida con ojos expertos. La bala pasó de largo. Está sucia, pero no podrida. Tengo un ungüento, dijo. Duele, ¿verdad? Como si me hubiera mordido un caballo, gruñó don Héctor. Mientras Silvia limpiaba y vendaba la herida con tela limpia y hierbas, Luz se sentó a la mesa de la cocina. Se quedó mirando sus propias manos, todavía negras de polvo y sangre seca. Silvia terminó y se acercó a ella. Puso un plato de frijoles calientes y una tortilla enfrente de Luz. Come, dijo. Luego, duerme. Luz comió en silencio. Luego se levantó y fue a la habitación que había sido suya. Se dejó caer en la cama, con toda la ropa puesta, y se durmió como un tronco. Pasaron 3 semanas. Don Héctor se recuperaba. Su brazo todavía no tenía fuerza completa, pero podía trabajar. Con la ayuda de Luz y de un vecino que vino a curiosear, empezaron a limpiar los restos del granero quemado. Luz trabajaba duro, cargando madera carbonizada, cavando nuevos postes. Una tarde, estaban sentados bajo un árbol, compartiendo un jarro de agua fresca. El silencio entre ellos ya era cómodo. Voy a reconstruirlo, dijo don Héctor, mirando el espacio vacío donde estaba el granero. Un poco más grande, con un espacio para las herramientas nuevas. Es un buen plan, dijo Luz. Don Héctor la miró.
Tomó un sorbo de agua. ¿Y tú? Luz dijo. ¿Cuál es tu plan? Ella se quedó quieta. No había pensado en eso. Su plan siempre había sido sobrevivir un día más. No lo sé, admitió. Tal vez ir al norte, buscar a mi gente. ¿Los encuentras? Probablemente no, dijo Luz, con honestidad. Han pasado muchos años. Don Héctor asintió. Jugueteó con su jarro. Entonces tengo una propuesta, dijo. Su voz era tranquila, pero Luz podía oír un temblor leve en ella. Este rancho es grande para un viejo solo. La casa se siente vacía. Silvia es una compañía maravillosa, pero ella también necesita a alguien joven que la ayude a cargar los sacos pesados. Hizo una pausa. Luz lo miraba, sin respirar. Lo que quiero decir es, este puede ser tu hogar, si tú quieres, para siempre, no como una invitada, como familia. Luz sintió que el aire se le atoraba en el pecho. Miró a su alrededor. Vio la tierra seca que había aprendido a no temer. Vio la casa que la había protegido. Vio a don Héctor, cuyo dolor ahora compartía y cuya bondad había probado ser real. ¿Por qué?, preguntó, la vieja desconfianza asomando por un instante. ¿Por lástima? ¿Porque te recuerdo a él? No, dijo don Héctor con firmeza. Porque te quiero aquí. Porque eres fuerte y valiente. Porque has cuidado de este viejo terco. Y porque siento que Rafael me mandó a la hija que nunca tuve, para que yo no estuviera solo, para que ninguno de los dos estuviéramos solos. Luz bajó la cabeza. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero esta vez no eran de miedo o de dolor. Yo no sé ser una hija, susurró. Yo no soy un experto en ser padre, respondió don Héctor, con una sonrisa triste, pero podemos aprender juntos. Luz no respondió de inmediato. Se levantó y caminó unos pasos. Miró el horizonte, el desierto inmenso que una vez quiso matarla. Luego miró el rancho, la tierra que ahora conocía cada rincón. Sintió el peso del pañuelo bordado en su bolsillo, no como una carga, sino como un puente entre el pasado y el presente. Finalmente, se volvió hacia don Héctor. Asintió con la cabeza, una sola vez. Sí, dijo, me quedo. Don Héctor cerró los ojos por un momento, como si una paz enorme lo hubiera inundado. Luego, abrió los brazos, un gesto torpe y amplio. Luz dudó solo un segundo. Luego cruzó la distancia y se dejó abrazar. El abrazo fue incómodo al principio, pero luego se hizo más fuerte. Don Héctor la sostuvo como si temiera que se fuera a desvanecer. Luz enterró la cara en su hombro sano y dejó que las lágrimas por fin fluyeran libremente. Eran lágrimas de liberación, de un hogar encontrado. Esa noche, después de la cena, don Héctor sacó una pequeña caja de madera. Dentro, en un paño limpio, estaban el hueso y el mechón de cabello de Rafael, todavía envueltos en el pañuelo bordado. Mañana, dijo a Luz y a Silvia, vamos al cerro que mira al este. Allí enterraremos esto. Le daremos un lugar digno, con el sol de la mañana. Al día siguiente, lo hicieron. Cavaron un hoyo pequeño bajo un mezquite viejo. Don Héctor colocó la caja con cuidado. Luz puso una piedra lisa y blanca sobre la tierra fresca. Silvia murmuró unas palabras en su lengua. Don Héctor se puso de pie, con una mano en el hombro de Luz. Ahora sí, hijo, dijo, mirando la piedra. Descansa. Tu hermana y yo estamos bien. Caminaron de regreso a la casa. El viento secó las lágrimas en sus rostros. Luz miró hacia atrás, hacia la piedra blanca bajo el árbol. Sintió que una promesa, hecha hacía mucho tiempo en la oscuridad, por fin se cumplía. Ya no era la hija del desierto, abandonada y sin nombre. Era Luz Morales. Tenía un padre, tenía un hogar, y tenía una tierra que por primera vez sentía suya. Y eso era más que suficiente para comenzar de nuevo.